Vamos a hablar de la economía. Recién hablábamos de la economía real con un empresario muy emblemático de la Argentina. Ahora vamos a hablar de la economía a secas, ¿no? Porque la economía jugó un papel fundamental en las elecciones del domingo pasado, del 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires. Recordamos, ganó el peronismo por 47 contra 33%. Muy atrás quedó Somos Buenos Aires con un 6%. Y después la izquierda con un 4% o 5%. Pero después, un dato fundamental, que también nos vamos a referir en algún momento a eso, tal vez es aleatorio, pero es fundamental, muchísimas fuerzas de centro, centro-derecha, que quedaron en el 1%. Esto tiene que dar cuenta de que si el centro o el centro-derecha no se une, finalmente, muchachos, no van a llegar a ningún lado. Nadie sacó un solo legislador provincial. O sea, se presentan, arman listas, arman partidos para gastar plata en la campaña y no salir. Muchachos, pónganse las pilas, los del centro derecha. Claro, bueno, Milei es el artífice de una gran división del centro derecha, porque claro, como con Milei no se puede estar, porque muchas cosas pasan de lo que estamos viendo, entonces que se generan un montón de potencias, de Somos Buenos Aires, de, bueno, partiduchos, Unión Liberal, etcétera, y terminamos los electores del centro totalmente desilusionados porque ninguno tiene un resultado. Vamos a hablar de economía ahora, para salir un poco de la política, con Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día, Lorenzo. Bueno, en primer lugar me gustaría, vos como economista, que sos un hombre que conoce muy bien la economía real y la economía, digamos, productiva, ¿no? Que nos cuente qué evaluación hiciste después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Si es que podés hacer una evaluación como economista, ¿no? Bueno, primero que obviamente no estaba en las expectativas del mercado un resultado tan adverso para la Libertad Avanza, por eso ayer fue un lunes muy negativo para todos los activos argentinos, y lo que subió fue el dólar y el riesgo país, ¿no? Arriba de los 1.100 puntos, y bueno, y obviamente cayeron bonos, acciones, etcétera. Y quizás lo interesante es que efectivamente estamos viendo que, diría, desde mediados de año, a nivel de actividad, a nivel de salario real, e incluso después con la suba de las tasas en términos reales, sobre todo con el desarme fallido de las LEFIs, empezamos a ver también presión por el lado de una tasa de interés real muy elevada, y todo eso obviamente complicó la economía real, la actividad de las empresas, el consumo, porque en buena medida está apalancado también por el crédito, que además para las familias cada vez hay más mora, entonces se volvió, por más que el gobierno haya podido mostrar, y pueda mostrar para las elecciones de octubre, nacionales, legislativas, una inflación, yo te diría, en torno al 2%, incluso por debajo del 2% en los últimos meses, pero con eso no alcanza, porque una cosa es bajar la inflación y otra cosa es crear puestos de trabajo de calidad, otra cosa es reactivar, etcétera. Y ahí es donde se ve un poco más pesada la situación, o por lo menos de que desde principios de año se estancó el nivel de actividad y que los problemas ahora se agravan, que hay tendencias recesivas. Y bueno, particularmente en los grandes centros urbanos, ¿no? Donde la industria, la construcción, que son actividades emblemáticas, generadoras de empleo, han recuperado, son una parte de lo que perdieron, sobre todo pensando en el gobierno anterior, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves los meses futuros de aquí al 26 de octubre? ¿Puede haber una recuperación de la economía real o del empleo o del consumo que pueda generar una sensación de bonanza? ¿O ves que las altas tasas y la falta de consumo puede agravar la situación, digamos, en el pulso y en el metro cuadrado de la gente, ¿no? A ver, yo creo que no, creo que las tendencias recesivas se profundizan porque se extienden en el tiempo. La Ajá. apuesta del gobierno, bueno, el famoso riesgo Cuca, si ellos lograban un empate técnico o perder por muy pocos puntos, encaraban con un poco más de oxígeno la recta final a las legislativas nacionales, ¿no? Faltan creo que 6 o 7 semanas. Y bueno, el resultado adverso lo que hace es justamente el tipo de cambio te lo pone cerca del techo de la banda, el riesgo país arriba de 1.100, las tasas muy elevadas, etcétera. Lo que hace es hacer más complejo aún el tránsito hasta las elecciones legislativas,
Y cuando me refiero a más complejo, más tendencia recesiva, tasa de interés real más alta por más tiempo, caída de activos, digo, la parte financiera también contagiándose, y cuando vos tenés un combo así, lamentablemente la inflación puede seguir baja hasta las elecciones, pero estos problemas más de índole real, financieros, se profundizan, se sostienen en el tiempo, y si se sostienen en el tiempo, por definición se profundiza la tendencia recesiva. Así que no va a haber mejoras por el lado real, pero bueno, la pregunta del millón es cómo va a evaluar el electorado, si se va a concentrar en la baja en inflación, que fue un logro del gobierno, o le va a decir, bueno, todo muy lindo, pero a mí yo quiero llegar a fin de mes y eso es mi objetivo. ¿Me Hasta ayuda a que ahora, la inflación baje? Sí, hasta- pero si no mejoran mis ingresos reales, estamos en el mismo lugar que antes. claro, hasta ahora la respuesta de la provincia de Buenos Aires fue muy lindo la baja de la inflación, pero a mí no me alcanza para llegar a fin de mes. Lo dijo el propio Maximiliano Bondarenko, que es el primer candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza. Ayer lo dijo Sí, en un y en particular reportaje. los centros urbanos. Los centros urbanos es donde, insisto, la actividad de la construcción, la industria que mueven, estamos viendo pérdida de empleo todavía, o que el salario real no recupera, y las jubilaciones, etcétera. Está pesado en ese sector. Pero bueno, en la Argentina no es solo la provincia de Buenos Aires, también en mayo, cuando fue las elecciones en Cava, digo, destronó al PRO, la Libertad Avanza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un mérito también la baja en la inflación. Entonces, ¿qué va a ponderar más el electorado? No lo sé, pero sí es una llamada de alerta lo que pasó en provincia de Buenos Aires, y sobre todo por esta tendencia que te digo que para estas 6, 7 semanas que faltan para las legislativas nacionales, no va a haber mejoras por el lado del poder adquisitivo. No veo al gobierno haciendo un plan platita, Claro. subiendo a los jubilados, desvetando el veto, y esas cosas no los va a hacer. De hecho, entonces, la sensación es que si el electorado pondera más no poder llegar a fin de mes, la situación se va a agravar un poquito, Ujú. pero la realidad también es que hay otros sectores que no están tan mal, sobre todo el interior del país, el interior más productivo, y bueno, por ejemplo, Capital Federal se ha premiado al gobierno destronando el PRO en su bastión. Entonces digo, no queda del todo claro cuando vos sumás todo, Ujú. obviamente la provincia es muy importante, Buenos Aires, cómo se va a dar el resultado. Eh, Todavía creo que va a haber un triunfo a nivel Lorenzo, nacional de la ayer Libertad Avanza. Sí. ayer el dólar, un triunfo en dónde me decís? ¿En la Libertad Avanza? A nivel nacional, todavía cuando vos sumás, hay provincias que todavía tienen una imagen muy positiva, entonces quizás Ujú. compense una derrota en provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Ayer el dólar subió, trepó hasta 1460 en algún momento, quedó en 1425. ¿El gobierno intervino para bajarlo? No sabemos exactamente, y sobre todo si vendió o no el tesoro. Se habla de 35 millones, no es un monto muy significativo, es decir, el gobierno se corrió, por lo menos inicialmente, y se habla de eso, de 35 millones o 34 millones de dólares que habría intervenido el tesoro, que es un monto pequeño. No, no se informó Eh, claramente de todo eso. Ahora, ¿vos cómo ves el tipo de cambio? ¿Lo ves presionado? ¿Ves que hay presión cambiaria en este momento, después de estas elecciones, o que llegó a su techo? yo creo que el problema es la proximidad a octubre. Como este esquema este esquema es recesivo, vos no podés vivir con tasas de interés de 5% mensual nominal o 4% mensual nominal cuando tenés una inflación en torno al 2%. Estamos hablando de tasas reales de interés mensual de más del 2%. No podés estar ahí. Claro. Entonces, a medida que nos acerquemos a fines de octubre, esta sensación de que después de octubre van a soltar amarras o van a salir del esquema de bandas, digo, va a crecer esa probabilidad. Entonces, las chances de que el tipo de cambio oficial se pegue o llegue al techo van a crecer, sobre todo por eso, porque el gobierno obviamente va a decir, no voy a hacer cambios, le vamos a seguir así, pero la realidad es que después de las elecciones es el momento para entrar a boxes de todos los esquemas económicos, porque te quedan casi 2 años vista las próximas elecciones que son ejecutivas. Entonces, si tenés que hacer cirugía mayor o algún cambio significativo, lo haces después de las elecciones. Entonces, Puede decir esa que después de las expectativa. elecciones pueden soltar el dólar y que el dólar No, pueden hacer retome. cambios, Ajá. pueden terminar de liberar el mercado cambiario para las empresas, etcétera. Y entonces el mercado que dice, pará, pero a medida que nos acerquemos a las elecciones, más cerca estamos de que se puedan introducir cambios. Entonces, ahí sí ya lo veo que puede llegar al techo, porque lo que está en juego es, bueno, el techo, si es creíble el techo, yo no le peleo al Banco Central. Ahora, si pienso que después lo van a liberar, ahí sí puede tener sentido
pujar contra el techo antes de las elecciones. Bien. Pero digo, veo eso, una tendencia en que el dólar va a estar oficial más o menos cerca del techo. Cerca Como de ya este techo, claro. hay. Ahí Sí, está. Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Impecable y muy un placer claro estar. todo. Gracias a Lorenzo, vos. Lorenzo Sigó Gravina, es director de análisis de esta consultora que decíamos de análisis macroeconómico Equilibra.